¿Cómo comencé emprendiendo? Bien, bueno, yo soy ingeniero civil electrónico y estaba estudiando esa carrera. Estaba terminando la carrera en quinto o sexto año, que es lo que dura una carrera de ingeniería civil electrónica en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, en esa época. Y resulta que nosotros somos varios hermanos y entraba mi hermana menor a la universidad, la más chica, la última, y evidentemente se hacía mucho más complejo el financiamiento por el lado de mis papás para poder pagarnos la universidad. Desde ese punto de vista, tienes la necesidad de comenzar a ingeniártelas para poder financiarte y comencé a hacer ayudantías en los laboratorios de física. A mí siempre me apasionó la física y me encantaba y era muy buen estudiante en ese ámbito y me dediqué a hacer ayudantías en los laboratorios, en todo lo que tenía que ver con experimentos prácticos más bien. Y en paralelo empecé a trabajar con la Marina, trabajando en sistemas de radares, en sistemas de electrónica, de telecomunicaciones, y empecé a crear circuitos electrónicos y software que permitían establecer ese control y por eso cobraba y con eso generaba ciertos ingresos para poder financiarme en esa época la pensión y, y el resto o parte de mis estudios, digamos. Entonces, yo creo que eso me permitió entender lógicas de trabajo en lo que significa emprender, básicamente. Después entré a trabajar en una compañía eléctrica, después me fui a trabajar a Sony, que es esta compañía japonesa que hace electrónica. Pero siempre lo que me di cuenta es que en este tipo de compañías uno hace trabajos bastante repetitivos y bastante monótonos. Y una de las cosas que siempre busqué era poder siempre hacer más cosas y tú te dabas cuenta que de cierta forma estabas limitado a aportar. Y cuando tú tienes ciertos niveles de conocimiento que son altos en ciertos temas técnicos como lo es las ciencias de la electrónica propiamente tal, tú quedas como encerrado en un espacio de acción muy pequeño en este tipo de compañía, ya sea comercial, ya sea principalmente comercial, considerando que Chile, que es donde ocurría todo esto, es un país que en el fondo básicamente se dedica a la comercialización, pero la investigación y el desarrollo y la transferencia son cosas que son bastante coartadas y no tienes esos espacios como tal. Por lo tanto, renuncié a Sony para crear en este caso Cowell, que es la compañía que fundamos con Cristian, que es uno de mis socios, y ahí comenzamos a emprender. Efectivamente es mucho más complejo emprender y comenzar a vender y tratar de presentar estas tecnologías que tú desarrollas, porque es muy distinto cuando tú vas con una marca importante como en esa época lo era Sony, a cuando tú empiezas a presentarte en una marca que no es conocida y que tú como persona en el fondo avalas. Y es un camino que tienes que recorrer porque finalmente el prestigio lo tienes que construir desde cero. Y yo te diría que en ese momento en el fondo comencé a sentir lo complejo que es emprender, todos los desafíos que significa. Y después cuando empiezas a crecer, todo lo que implica la creación de equipos para poder ir evolucionando como compañía, creciendo, planteando tu objetivo y todo lo que eso significa. Yo te diría que esos fueron los inicios de cómo yo comencé emprendiendo.